Auditar un podcast implica revisar todos los aspectos desde la idea o la forma en que se generan ideas para el podcast, la producción, así como su distribución y mercadeo. En este episodio voy a estar hablando sobre varios aspectos que debes de considerar para que puedas crear tu propia auditoría de tu podcast. Mantente conectado. Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores, en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en focusandbloomstudios.com. Hola y bienvenidos a Focus and Bloom Podcast en español, producido por Focus and Bloom Studios, una agencia de producción de podcast y creación de contenido. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Uno de los aspectos claves para crear contenido de vídeo o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara. Y para lograrlo, necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia. Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea, este podcast es para ti. Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. Bienvenido de vuelta a Focus and Bloom en español. En este espacio hablamos sobre podcasting, vídeo y marketing para ayudarte a maximizar tu potencial como emprendedor y creador de contenido. Si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de darle like y suscríbete al canal de YouTube si es que nos estás viendo en YouTube o síguenos en el podcast donde sea que nos estés escuchando para más contenido como este. Ok, vamos a estar hablando sobre auditoría y del podcasting. Una auditoría de un podcast. Esto es básicamente revisar los procesos de principio a fin. A veces cuando pensamos en lo que es el término auditoría nos da un poquito de ansiedad porque lo solemos pensar como que auditar un negocio y eso es como que lo que uno no quiere hacer, pero es importante auditar los procesos de creación de contenido también porque muchas veces estamos tan y tan adentro en ese proceso de creación que no tenemos la perspectiva completa de todas las cosas y se nos hace difícil ver qué áreas necesitan atención adicional o qué áreas están siendo bien, están generando buenos resultados y que quizás podamos entonces replicar en otras áreas de la producción de un podcast. Y digo, esto lo puedes usar para una producción de un podcast. Si estás creando un canal de YouTube, esto lo puedes también aplicar para eso mismo, porque estamos revisando todos los procesos de principio a fin. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a cabo una auditoría? Vamos a hablar de 4 cositas. Uno es evaluar la calidad del sonido, analizar la estructura del podcast, la promoción y la calidad del contenido en general. Vamos a empezar por la parte techie, el sonido. Un podcast, la esencia del podcast es audio. Y aunque en este caso este podcast es vídeo y audio, y aunque hay mucho valor en vídeo y audio, solemos darle prioridad a un contenido que tenga mejor audio a que tenga mejor vídeo. Si se ve bien y se escucha mal, no lo vamos a ver. Si se ve ok y se escucha bien, entonces somos más flexibles. Por eso es bien importante que la calidad del audio, de lo que sea que estés creando, sea un podcast o un video podcast, tu canal de YouTube, sea de la mejor calidad posible. Esto quiere decir que vas entonces a estar revisando el tipo de micrófono, cómo estás grabando, si estás grabando en un espacio dedicado, si estás grabando en distintos lugares donde sea, y entonces cómo eso se está, cómo está creando o afectando la experiencia de la audiencia, porque, digamos, una de las cosas más importantes es consistencia, ¿no? Pero también esto implica la consistencia de la calidad del audio. Sí, hay veces que el audio puede que nos quede mejor que en otras ocasiones, o si, digamos, grabamos mucho en lugares remotos o de manera remota, o sea, que viajas mucho y estás haciendo varias entrevistas y entonces, o que quizás tengas entrevistas con varias personas en donde no tienes el control de pues, la calidad del audio que tengan tus invitados o del espacio donde estés grabando, pues eso es importante considerar. ¿Cómo está la calidad del audio en general? Y entonces, esto no quiere decir que vas a ir ahora y comprarte el equipo más costoso, no, es maximizar lo que ya tienes disponible. Por ejemplo, yo sé de personas que graban sus podcasts con el móvil, con el celular, pero entonces se van a su guardarropa o se van dentro del carro o incluso están en el cuarto y se ponen muchas sábanas y colchones alrededor para que entonces el sonido se escuche mejor.
para que toda esta fábrica, todas estas, las telas ayuden a amortiguar el sonido y entonces tenga mejor calidad. Todo con un móvil. Ahora, en este caso, si me estás viendo, yo estoy utilizando un micrófono Shure SMB7, es un micrófono profesional, es un micrófono que lleva en el mercado más de 20 años. Es un micrófono que sale al momento en que lo compré un poco más de $400. ¿Tienes que comprar esto? No, absolutamente no. Yo quise hacerlo y lo hice luego de mi segundo año del podcast porque quería elevar la calidad de producción. Entonces, si dentro de esa auditoría que estás haciendo estás eh, eh, te das cuenta de que quieres o necesitas mejorar la calidad de audio, pero entonces dentro de ese aspecto implica quizás que quieras cambiar de equipo o necesites cambiar de equipo, entonces lo importante es ver qué dentro del presupuesto que tú tengas realísticamente te permite hacer. Ya sea que entonces, si en este momento no tienes un presupuesto para un micrófono mayor, pues entonces, ¿qué puedes mejorar dentro de tu ambiente de grabación para que entonces la calidad de audio sea mejor? Y entonces luego, cuando tengas el presupuesto, puedes entonces hacer el upgrade que necesitas para mejorar el micrófono que quieras, para cambiar la forma en que capturas el audio en tu vídeo o en tu podcast. Ahora, eso take aside. Más allá de la parte técnica, ahora vamos a hablar sobre lo que es la idea del podcast. ¿Cómo está diseñado tu podcast? Esta es la estructura de tu podcast. Asegúrate de que tus episodios tengan una estructura clara y coherente y de que haya un flujo lógico en los temas que tratas. Es importante también incluir introducciones y conclusiones para dar contexto y sentido al episodio. O sea que en este aspecto vamos a estar hablando sobre la estructura de cada episodio, pero también el conjunto de todos los episodios, ya sea dentro de tu temporada o dentro de tu miniserie. Es importante que si notas y terminas este episodio, puedes ver que yo inicio el episodio con una breve introducción tipo gancho, en donde hablo sobre lo que vamos a estar hablando y lo que vas a aprender. Entonces luego paso a un breve bumper, lo que se llama en inglés un bumper, que es como una introducción animada con música, que también habla un poco sobre lo que es el podcast y lo que puedes esperar en este tipo de contenido. La música de fondo le da como una vibra así, como un estilo que vaya a la par con lo que es mi marca, ¿no? Luego entonces entramos a lo que es el episodio, el cuerpo del episodio como tal, te doy la bienvenida, te hago un llamado de acción para que sigas el podcast, lo estoy haciendo ahora, así que esto es indirectamente diciéndote que te suscribas al podcast ahora o que sigas el podcast, sigas el canal de YouTube. Y entonces entramos en lo que son los distintos aspectos del episodio. Te digo que estoy hablando de auditoría, pues entonces vamos a hacer un desglose de cuáles son los aspectos que vamos a estar tocando en este episodio. Y luego, más al final del episodio, hacemos una breve conclusión y un llamado final de acción. Esa es la estructura de este episodio y la forma en que yo llevo haciendo la estructura de mis episodios en el podcast, tanto en este formato en español como en inglés. En el caso en que tenga algún invitado, tengo un formato similar en donde ya una vez entrado al cuerpo del episodio, entonces le doy paso a que mi invitado se presente y hable un poquito sobre quién es y qué es lo que hace, y entonces procedemos a lo que es el cuerpo, y ahí serían las preguntas de discusión, que en el caso mío yo las envío previamente a los distintos invitados para que entonces tengan una idea de qué es lo que vamos a estar hablando y así ellos también puedan prepararse para la conversación y el diálogo que vamos a estar teniendo. Y al final hacemos otro llamado de acción y que compartan información sobre cómo la audiencia puede conectarse con ello. Estos son aspectos de la estructura del podcast. Nuevamente, esto es el episodio, ¿no? Ahora, dentro dentro del análisis de lo que es la estructura del podcast y el flujo que pueda tener en general, es importante preguntarte cómo tú estás atando el podcast o tu canal de YouTube al resto de tu negocio. O sea, ¿qué está pasando fuera del podcast? ¿Estás lanzando? ¿Estás creando un curso nuevo? ¿Qué estás haciendo que entonces puedas combinar el contenido del podcast para que sirva de soporte para esta otra cosa que estés haciendo? Recuerda, esto es crear contenido toma tiempo, o sea, es importante que sepas cómo todos los pedazos de tu negocio están trabajando en conjunto. Y entonces, cuando estamos constantemente así en el ajetreo, en el hustle, como le dicen en inglés,
de crear y crear y crear. A veces, por eso es importante tomar esa pausa y ver qué es lo que estamos haciendo y auditar. Ok, hablamos de la estructura, ahora vamos a la calidad del contenido. Y esto es como que es un poquito de la continuación, ¿no? ¿Cómo es que una continuación de lo que acabo de mencionar, de cómo se están conectando las cosas? Es importante que te asegures de que el contenido que estés ofreciendo sea un contenido valioso y relevante para tu audiencia y de que estés cubriendo temas que sean de interés para ellos. También es importante asegurarte de que estés proporcionando una perspectiva única y original en tus episodios. O sea, a lo que me refiero único y original es que básicamente lo digas como en una forma auténtica para ti. ¿Cuántas personas no están hablando de cómo enseñarte a crear un podcast? Vas a ir a YouTube ahora mismo y pon cómo crear un podcast. Y hay un listado de personas que están creando videos y creando episodios donde te hablan exactamente lo mismo que estoy hablando yo, de cómo crear un podcast. Pero yo no lo voy a decir como ellos lo dicen, ni ellos lo van a decir como yo lo digo. De la misma forma que lo que sea el contenido que estés creando, nadie lo va a decir de la misma forma que lo vas a decir tú. Y ahí es donde viene la originalidad y la forma, la autenticidad y la forma en que vas a poder conectar con tu audiencia. Tú sabes que el contenido que estás compartiendo es de valor. Tú sabes que el contenido que estás compartiendo va a ayudar a contestar esas preguntas frecuentes, ayudar a resolver esos puntos de dolor que tu audiencia suele tener. Solamente falta de poner tu spin, tu estilo, tu marca. Quiero recalcar un poquito más en lo que es la importancia del contenido. Cuando estés evaluando la calidad del contenido, quiero que tomes un momento y pienses cuál fue la idea original que surgió, que te inspiró para crear el podcast. Entonces pregúntate, si el contenido que estás creando ahora mismo responde a esa necesidad, a esa idea inicial cuando decidiste crear el podcast. Si está igual, perfecto. Si no está, entonces mantente en esta pausa porque aquí quiero que pienses cómo te estás sintiendo y cuáles son los efectos los resultados que estás obteniendo cuando ves que estas dos cosas no están a la par. Entonces pregúntate, ¿necesitas volver a esa idea original, al concepto original o quizás ya el podcast ha evolucionado que entonces se encuentra en este momento, en este espacio? Pues entonces, si te das cuenta que el contenido que estás creando para el podcast es diferente a lo que querías originalmente, pero te gusta lo que estás haciendo, estás resonando, pues entonces es importante que entonces revises esos documentos originales donde anotaste por qué vas a hacer el podcast y cuál es el propósito y cuál es tu audiencia, de manera que entonces de ahora en adelante puedas usar eso como tu ancla, como tu guía para seguir creando contenido. Esto es una de las razones más grandes por la cual es importante auditar tu podcast. Lo próximo, revisa la promoción de tu podcast. ¿Estás utilizando las redes sociales y otras plataformas de promoción para llegar a tu audiencia? ¿Estás usando SEO, Search Engine Optimization, optimización del motor de búsqueda, para que tu podcast o tu contenido sea más fácil de encontrar? Si tienes un podcast, está siendo distribuido en las plataformas principales como Apple Podcasts y Spotify. Si dijiste que no a alguno de estos, entonces, ¿cómo puedes incorporar la acción de promover tu podcast en estas otras plataformas? Digamos que tu podcast solamente lo tienes en audio, pero entonces puedes sacar un pedazo pequeño para crear un audiograma o decides grabar pedacitos pequeños con tu móvil y utilizar eso como vídeo para TikTok o para Instagram Reels o para YouTube Shorts. Maximiza la cantidad de contenido que estás creando porque el podcast, un video en YouTube, es contenido grande en donde lo puedes cortar de tal magnitud que puedes redistribuirlo en todas las plataformas y entonces eso te va a ayudar a promocionar el contenido aún más. En adición a lo que son las plataformas de social media, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, ¿cómo estás utilizando el email marketing para promover tu podcast, promover el contenido, conectar con tu audiencia y crecer esa audiencia? Tú puedes tener 10,000 seguidores en Instagram o en TikTok, pero al momento en que eso deje de funcionar, que se caiga por el día, no tienes forma alguna de conectar con ellos. Pero al tener un email, esa audiencia es tuya. Puedes conectar con esa audiencia a través del email y esa es una de las formas más
valiosas para vender productos, para conectar con tu audiencia, para dar más información que no puedes dar mientras estás en las redes. Porque nuevamente tú puedes tener 10,000 seguidores y ¿cuántos de esos te van a comprar? No, los 10,000 no te van a comprar, solamente es un porcentaje. Pues entonces, ¿cómo tú vas a hacer esto? Tú tienes que tener varios puntos de conexión con esa audiencia. Hay veces que creo que son como 7 puntos de conexión antes de que te compren. Y una de las formas que puedes dar ese punto de conexión es con un email. Pero no tienes un email. Ok, pues entonces eso es lo que vamos a auditar. Hay muchísimas plataformas de email marketing, Flowdesk, MailChimp, Constant Contact, hay muchísimas. Todas varían en los ofrecimientos, en la información que te proveen como data, también en los costos. Hay muchas de ellas que tienen opciones para añadir una tienda en línea. Si tienes un producto o quieres crear un producto físico, o incluso digital, que quieras vender y no tienes una tienda en tu página web o no tienes una página web todavía, pues entonces esas son de las alternativas que puedes considerar. En el caso mío, yo utilizo MailerLite, es la aplicación que recién he comenzado a utilizar. He probado varias y MailerLite me fascina porque es bien fácil de utilizar, también es bien fácil de mover todas las cosas de una plataforma a otra, es fácil de poder añadir contenido que se vea atractivo y también en el caso mío soy media geek con la data y con los spreadsheets, me da mucha información rica que me ayuda a saber cómo está el performance, cómo están los resultados de cada campaña de email que yo envío. Una de las formas que puedes crecer tu audiencia en tu listado de email y que MailerLite te permite es crear landing pages para que puedas crear un lead magnet de manera que así puedas atraer a las personas de que escriban su email, te den su email y a cambio de eso les des un contenido gratuito, que ese contenido sea exclusivo y que no solamente lo puedan acceder a cambio de ofrecerte el email. En el caso mío, lo puedes ver en las notas de este programa, que yo tengo un lead magnet donde ofrezco una guía de video marketing. La tengo en inglés y en español, que si quieres, si aún no la has descargado, puedes ir a las notas del programa y puedes entonces descargarla a cambio de un email. Eso es un lead magnet. A cambio de eso, al yo obtener ese email, entonces tengo el listado, esa persona está en mi listado de emails y yo semanalmente voy a ofrecer más información que no la vas a ver en las redes sociales. Y eso es una forma de lo que le llaman en inglés el nurturing, de darle cariño a esa audiencia para que entonces puedas crear esas conexiones más auténticas y de verdad servir y ayudarte a establecerte como un líder en tu tema, en tu nicho, en tu mercado. En conclusión, la auditoría de un podcast es el proceso de evaluar y mejorar la calidad del programa de principio a fin. Esto incluye aspectos de la calidad del sonido, la estructura del episodio, la promoción y el contenido. Con estos pasos vas a poder mejorar tu podcast y así aumentar el atractivo del contenido que estés creando para que puedas así aumentar y crecer tu audiencia y establecerte como un líder en tu industria. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber qué cosas más te gustaría aprender sobre lo que es mercadear tu podcast, mercadear tu contenido en las redes sociales. Y recuerda que le des like a este episodio, te suscribas al canal de YouTube y nos sigas en donde sea que nos estés escuchando en tu plataforma de podcast. Nos vemos en la próxima. Si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita focusandbloomstudios.com, en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcast. Gracias por sintonizar a Focus and Bloom Podcast en español. Visita focusandbloompodcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus and Bloom en español para más contenido como este.